Queridos estudiantes, estamos llegando a lo que serían las últimas lecciones de este curso. Y en este día vamos a estudiar la lección número 8, el desarrollo de la Iglesia en el siglo XX. Y nos vamos a dar cuenta, como hablábamos en la lección anterior, que la Iglesia de Cristo se divide en tres grupos. En 1906, la Iglesia cristiana se divide en la Iglesia de Cristo. La Iglesia cristiana se queda con los instrumentos musicales y la Iglesia de Cristo sin instrumentos musicales y más apegada a la Biblia. Después, en 1920, la Iglesia cristiana se divide a su vez en otro grupo llamado los discípulos de Cristo. Muy bien. Los discípulos de Cristo y la Iglesia cristiana eran mayoría, casi doblaban a la Iglesia de Cristo. Estamos hablando de 1906. Pero cuando llegamos hasta nuestros días, la Iglesia de Cristo ha sufrido una evolución mayor, ha sufrido un desarrollo mayor y ha llegado a cuotas impensables en aquel tiempo. Y todo ha sido, yo creo, por una fidelidad grande a la palabra de Dios y por dejarse llevar por el poder del Espíritu Santo, que ha sido el que nos ha guiado hasta el día de hoy. Por eso vamos ahora a hablar un poco del crecimiento en el siglo XX. Las iglesias de Cristo experimentaron en el siglo XX un crecimiento más que notable. Fijaros bien, la membresía aumentó de 159.658 en 1906 a 317.937 en 1916. Este fue un crecimiento de más del 100% en una sola década, aunque se debe admitir que el cálculo de 1906 haya sido incompleto. Ahora bien, para 1926, las iglesias de Cristo habían crecido a 433.714 miembros, un 50% más que en el anterior censo. Si bien la fortaleza de las iglesias todavía estaba concentrada en el sur, en Texas, Tennessee, Arkansas y Oklahoma. Es decir, es lo que se llamó hace años el cinturón de la Biblia, donde pues desde Tennessee, pasando por Arkansas y Oklahoma y Texas, es donde las iglesias de Cristo más crecían y más se desarrollaban. Después de 1926 es difícil obtener estadísticas exactas del crecimiento de la iglesia. El censo religioso de 1936 era tan incompleto que casi todas las iglesias mostraban un descontento, pues un descenso en sus membresías y un descontento por estas estadísticas. Las iglesias de Cristo de 433.714 bajaron a 309.000. Las estadísticas eran tan insatisfactorias que el gobierno ya de los Estados Unidos descontinuó el censo religioso después del 36. Las aproximaciones más exactas establecen que la membresía total había crecido entre 2.250.000 a 2.500.000 a finales de la década de los 60. Y fijaros que es muy interesante que el Yearbook of American Churches de 1967 registraba una membresía de la Iglesia de Cristo de 2.359.000 miembros. En 1967, fijaros, ese año 1967, Louis Cassels, editor de religión para la United Press International, llamó a las iglesias de Cristo, fijaros, el grupo religioso de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Y ahora nos deberíamos preguntar, ¿qué nos ha pasado después de 1967? Porque ahora no somos el grupo religioso de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Y me imagino que en otros países tampoco. Ahora, los números no cuentan la historia completa del crecimiento dinámico de las iglesias de Cristo. Los grandes y costosos edificios, la membresía de la clase media alta, el número de ministros a tiempo completo, el creciente énfasis en las escuelas bíblicas, la educación cristiana y la actividad misionera
reflejan un crecimiento gradual pero impresionante. Es decir, que esto ha sido una constante y que las iglesias de Cristo se han visto influenciadas por eso. Primero, por las escuelas bíblicas. Segundo, por las universidades. Tercero, por la actividad misionera. Todo eso partiendo siempre de las iglesias, ¿eh? Ya no hay oficinas centrales, no tenemos misiones así aparte de la Biblia. Todas las misiones se centralizan en las iglesias locales. De las iglesias locales, al menos en la Iglesia de Cristo, parte toda la actividad misionera. Y somos conscientes que debe ser así. Por eso esa actividad misionera que tuvieron a bien muchas iglesias y que tienen hoy en día también, conozco muchas congregaciones hoy en día que están apoyando el trabajo en Cuba. Conozco muchas congregaciones que están apoyando el trabajo en México, en Argentina, en Brasil, en otros lugares. Partiendo de iglesias locales, están trabajando con ahínco, con conocimiento, haciendo las cosas bien. La educación ha ido madurando. Tenemos universidades de mucho prestigio, Harding University aquí en el estado de Arkansas, Abilene Christian University en Abilene, Texas, Pepperdine University en Malibu, California. Todas estas universidades han potenciado a la iglesia. Las escuelas bíblicas, Sunset ha hecho un trabajo impresionante en todo el mundo, colocando iglesias, mejor dicho, escuelas satélites que llamamos, que a través del internet estamos dando clases y muchos estudiantes en muchos países se conectan y oyen de la palabra de Dios. A principios del siglo XX, las iglesias de Cristo eran en su mayoría rurales y tenían edificios pequeños donde se predicaba una vez al mes. Las iglesias se reunían cada semana. Los grupos de creyentes en los pueblos, en las comunidades rurales, tenían sus grupitos donde se leía la Biblia, donde se oraba, se tomaba la Santa Cena, donde un hermano daba una clase, y una vez al mes todos sus hermanos se reunían juntos para conocerse, para saber que no eran ese grupo reducido en un lugar apartado de un pueblo, sino que eran cientos de miles. La mayoría de las grandes congregaciones urbanas se ha venido con la iglesia cristiana en ese tiempo. En el censo de 1920 se muestra el carácter rural de las iglesias de Cristo. Fijaros, de las 6.226 congregaciones que están censadas, con una membresía promedio de 70 cada una de esas iglesias, registradas en el censo, 5.000, fijaros bien, 330 estaban clasificadas como rurales, que no estaban en las grandes ciudades, sino en pueblos pequeños y en el campo. Para la década de los 40 empezaron a aparecer muchas congregaciones en los pueblos y ciudades más grandes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia disfrutó de un crecimiento notable en las áreas urbanas, ya en las ciudades. Por eso ahora tenemos iglesias grandes en Texas, en Tennessee, iglesias de 3.000 miembros, de 5.000 miembros, en edificios grandes, que todavía hoy llevan una gran labor misionera. A medida que sus miembros superaban la escalera económica y ecuacional, la iglesia desenvolvía mejor y crecía más. Claro, a mayor preparación, mayor desarrollo, hermanos, esto es toda la vida. Desaparecieron los edificios pequeños, con pocos salones para clases bíblicas. Se erigieron miles de edificios nuevos, algunos de estos con un coste de cientos de miles de dólares, con adecuados y cómodos salones para clases bíblicas. Y ahí empieza el desarrollo, la enseñanza,
la predicación, la evangelización, y la Iglesia de Cristo empieza a desarrollarse en los años 1940. Hubo muchos predicadores poderosos de la palabra que contribuyeron al crecimiento de la Iglesia en el siglo XX. A principios del siglo, hombres como Kirkfield Billington, John Cleveland, Nichols, Fred James, James Harding y Dallas Smith. Kirkfield dedicó muchos años de su vida a la predicación en la Campbell Street Church en Louisville, Kentucky. Se le recuerda por su libro Instrumental Music and Worship, un libro fantástico donde se nos muestra que la música tiene que ser vocal a capela. Cleveland presentó una serie de conferencias en Abilene, Texas, en 1907. Estas fueron las pioneras de las conferencias de la Universidad Cristiana de Abilene, que todavía hoy se hacen cada año, igual que en Harding o en Pepperdine. En los años 1930 y 40, Hardeman, Brower y Ford Wallace, hijo, fueron los predicadores más influyentes en la iglesia. Hardeman se le recuerda por las grandes reuniones del tabernáculo en Hardeman, en Nashville, Tennessee. La primera se realizó en 1922 en el auditorio Reinland y atrajo una multitud sin precedentes. Los debates religiosos todavía eran muy populares en los años 30 y 40. Los debates de Hardeman, Boger, Bradley Lindsay y Wallace Norris figuran entre los que provocaron un amplio interés en la hermandad. El debate ya no es tan popular como lo fue a finales de 1900 o del siglo XIX y a principios del siglo XX. Aún recuerdo yo personalmente cuando se producían esos debates y que despertaron un gran interés a nivel nacional. Recuerdo estos debates en el año 1977 se celebró uno en Oklahoma y televisado a todo el país, que despertó gran interés a nivel nacional, en el cual tuve el privilegio de estar presente y donde se debatió sobre la existencia o no existencia de Dios. Ese debate luego se grabó, se hicieron libros y uno podía entender mejor esos conceptos filosóficos que utilizaron ahí para debatir sobre la existencia o no existencia de Dios. Los periódicos. En 1920 teníamos algunos periódicos muy influyentes, que todavía algunos de ellos han llegado hasta nuestros días. La influencia de los periódicos religiosos siempre fue un factor importante en la historia de la restauración y continuó a través del siglo XX. Se recordará que el Gospel Advocate y el Fair Foundation suplieron un liderazgo en las iglesias que se oponían a la sociedad misionera y el instrumento musical en la última parte de los años 1800. Y esos dos periódicos constituyeron, siendo los más influyentes en las iglesias de Cristo, también siguieron siendo influyentes en el siglo XX. Yo conocí y he visto estos periódicos que todavía continúan adelante, como el Gospel Advocate. Estos periódicos ayudan mucho, son revistas ya muy bien elaboradas que se envían mensualmente a las congregaciones, a los miembros de las congregaciones, y ahí se ven los artículos que han contribuido a formar y a instruir a los miembros de las iglesias. El Gospel Advocate ha tenido muchos grandes hombres en sus listas de editores, incluyendo a McCarthy, Alan H. Leo Bowles, que fue un gran escritor y también comentarista, Wallace, hijo, y Goodpatcher, que hizo un gran trabajo. El Fair Foundation fue editado por Showalter en 1908 hasta su muerte en 1954. Y un gran hombre de Dios, Ruth Lemons, tomó la responsabilidad de ser el editor del Fair Foundation en 1955. Y bajo su liderazgo el periódico estableció una influencia moderada en las iglesias. Este hermano fue un gran líder en la Iglesia de Cristo y sobre todo un gran editor que con este periódico, Fair Foundation, Fundación Firme, hizo mucho bien a las iglesias de Cristo. Muchos otros periódicos han contribuido al crecimiento de las iglesias de Cristo. El Christian Leader, otro periódico que inició a principios de 1800, ejerció una influencia en el norte. Rowe
fue su editor por muchos años. El Christian Worker empezó su publicación en Wichita, Kansas, en 1915 y era leído ampliamente en el Medio Oeste. Este fue editado por Reuel Potter en los años de 40 o 50. Otro periódico muy, muy importante fue el Christian Chronicle, que fue fundado por Olin Hicks, quien continuó como editor 12 años desde 1942. El Chronicle fue un acontecimiento muy importante dentro del periodismo de la hermandad. Los periódicos anteriores contenían noticias y notas, pero el contenido principal era doctrinal y de inspiración, mientras que el propósito del Chronicle era hacerse eco de los eventos más importantes de la hermandad, y aún hoy sigue en circulación y continúa con la misma política editorial. Es decir, son los eventos sociales, ¿no? Una boda, los bautismos, todos los acontecimientos sociales, unas conferencias, unas reuniones de mujeres, reuniones de liderazgo y todo esto. El 20th Century Christian ha ofrecido principalmente artículos cortos de inspiración y ha gozado de una amplia circulación, y hoy el 21st Century Christian y otros periódicos como el Christian Woman, Teenage Christian, Christian Bible Teacher y Power for Today han sido publicados para cumplir necesidades especiales en las iglesias de habla inglesa en Norteamérica. Por ejemplo, tenemos el Christian Woman, que es una revista dedicada a las mujeres de la iglesia. El Teenage Christian es para los jóvenes. Christian Bible Teacher es para los maestros de la escuela dominical. Y Power for Today para los predicadores del púlpito. Es decir, que todas estas revistas han tenido gran influencia. Luego, otra cosa que ha ayudado mucho es lo que decíamos, los llamados colegios cristianos. Los colegios cristianos han sido un factor importante en la expansión de las iglesias de Cristo en el siglo XX, pero los líderes de las iglesias cometieron el error de poner demasiado énfasis en la educación cristiana y esto les llevó al fracaso. Es decir, parecía que toda iglesia tenía que tener su colegio y eso no era, porque no todos un colegio lleva muchos gastos y muchos se embarcaron en esa aventura que después fracasó y solamente unas 50 universidades han permanecido, muchos colegios han tenido que ser cerrados durante los años, pero vaya, el colegio, que luego algunos de ellos se convirtió en universidad, ha tenido y tiene gran influencia en los miembros de las iglesias, en el sentido de que, bueno, nuestros hijos pueden ir a estudiar a un colegio o a una universidad cristiana. Están preparados en la carrera que deseen estudiar y al mismo tiempo reciben una formación bíblica. Eso es muy bueno. Ahora, durante los años 1900 a 1930 se fundaron demasiadas escuelas y la mayoría afrontaron problemas económicos graves, teniendo que plantearse la idea de la supervivencia. Entre los primeros colegios de Texas que fracasaron se encuentra el Lockney Christian College, Gunther Bible School, Clebarro College y Sabinia Christian College. La depresión de 1929 trajo profundos problemas financieros a todos los colegios cristianos y la década de los 30 testificó el cierre del Thorn Springs Christian College, el Cordell Christian College y Burritt College. El Burritt College, situado en Spencer, Tennessee, había estado en activo desde 1849, mientras que el Thorn Springs había servido a los cristianos de Texas por más de medio siglo. Pero claro, cuando llegó el tema de la catástrofe económica de 1929, el crack que se le llamó económico aquí en este país, la economía se fue al hoyo. ¿Y qué pasó? Pues naturalmente no había dinero y todos estos colegios, o mayoría de ellos, tuvieron que cerrar. En 1940, la hermandad tenía 5 colegios que habían sobrevivido a la depresión.
Uno, el David Lipscomb College, fundado en 1891 por David Lipscomb, es el más antiguo y hoy se llama Lipscomb University y está en Nashville, Tennessee. El Fred Hardeman College en Henderson, Tennessee, fue fundado por Fred y N.B. Hardeman en 1908. Hoy se llama Free Hardeman University. El tercero en importancia es el Abilene Christian College, llamado The Children's Classical Institute hasta 1920. Fue fundado por Barrett en 1906. Las conferencias bíblicas anuales se iniciaron en 1918 y se han convertido en la reunión más grande anual de los miembros de las Iglesias de Cristo. El Abilene Christian College se trasladó a su presente localidad en 1929, dirigido por Don Morris y Walter Adams por más de un cuarto de siglo. Desde 1976 tiene el rango de universidad. La Abilene Christian University es una de las universidades más grandes de la hermandad. El Harding College empezó en 1924 por medio de la unión de Harper College y Harper, Kansas, y el Arkansas Christian College de Morrilton, Arkansas. Harding se trasladó a su presente localidad en Searcy, Arkansas, en 1934, y hoy se llama Harding University, donde dos jóvenes de la congregación de Hope están estudiando. Bueno, ya terminaron. En quinto lugar tenemos, y no quiere decir que esté en quinto lugar en importancia, sino lo he puesto así, 1, 2, 3, 4 y 5, pero la Pepperdine College, en el centro de Los Ángeles, California, se inició en 1937, debiendo el nombre a su principal bienhechor, George Pepperdine, miembro de la iglesia y hombre de negocios que fundó la Western Auto Company en 1940. El Pepperdine College fue el primer colegio dentro de las Iglesias de Cristo en recibir su acreditación por parte del Estado, y desde 1972 se encuentra en Malibú, California, con rango de universidad. Sus conferencias anuales son muy concurridas y tienen gran prestigio. He tenido el honor, yo personalmente, de ser invitado para dar conferencias en el pasado, año 2008, que serán las 65 conferencias, y me han vuelto a invitar para el 2011 y el 2013. Ya ocurrieron las conferencias, es decir, que ya os puedo decir que estuve allí este año, en mayo, la primera semana de mayo, es cuando se celebran las conferencias de la Universidad de Pepperdine. Y aquí podéis ver una foto de esta prestigiosa universidad. ¿Veis las playas de Malibú? Aquí el campus de la universidad, y aquí podéis ver la asistencia a estas conferencias anuales, que son entre 5.000 y 6.000 miembros que acuden a las conferencias de la Universidad de Pepperdine en Malibú, California. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los colegios cristianos ha sido muy importante para el desarrollo de las Iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque de estas universidades han salido gente muy preparada, que ha ido a las misiones, que ha ido a predicar con poder en muchos estados. Todos los colegios antiguos han logrado ser acreditados como universidades. En muchas partes de los Estados Unidos han surgido nuevos colegios y ya tienen o pronto tendrán rango universitario. Estos son Oklahoma Christian, desde 1990, Oklahoma Christian University, Lubbock Christian York, hoy universidad, Alabama Christian College o Southwest, el Fort Worth Christian y Michigan Christian y Ambridge University en Alabama. Todos estos, la Ambridge University es una universidad por internet, por correspondencia. Esta no tiene, bueno, tiene las oficinas, pero no tiene edificio donde pueda ir a estudiar la gente. Y también os quiero mencionar la Universidad Teológica de América, que lleva más de 25 años enseñando a través de internet y que ahora está enseñando también en español.
25 años enseñando en inglés, y ahora la Universidad Teológica de América, que podéis encontrar en internet y podéis estudiar a través de esa universidad también. Ok, vamos ahora a ver los temas de controversia en el siglo XX, porque en todos los siglos han habido controversias, hermanos. Siempre cuando la Iglesia está desarrollándose, cuando la Iglesia tiene un potencial de crecimiento, vienen los problemas. ¿Cuáles han sido los problemas de la Iglesia de Cristo en el siglo XX? Primero, el siglo XX ha traído tanto el crecimiento como sus propios problemas. Varios temas controversiales han influido en la Iglesia, en la unidad de la Iglesia. Primero, el tema de la escuela dominical. Inmediatamente después de 1900 se discutió si era bíblico o no que la Iglesia tuviese escuela dominical. Podéis llamar escuela dominical, le podéis llamar clase bíblica. Ahora, empezó a discutirse si era bueno o no, si era conveniente o no, o si era realmente algo bíblico el que se pudiera dar una clase bíblica el domingo. El problema fue más serio en Texas que en cualquier otro lugar. Dos de los primeros colegios de Texas, el Longney y el Gunther, eran dirigidos por aquellos que se oponían a las clases bíblicas. Y esta fue una razón para que su fracaso, al final de cuentas, una gran mayoría de las iglesias aceptaron las clases bíblicas como un medio de enseñanza importante. Pero una pequeña minoría de iglesias ha continuado considerando la escuela dominical como algo antibíblico. Y aquí lo tenemos, el grupito ese reducido de los llamados antis. Estos se oponen a todos. Son anti-escuela dominical. Bueno, ahí tenemos precisamente los que se oponían eran gente que tenían escuelas cristianas, escuelas para niños. Y naturalmente dicen, bueno, vamos a perder nuestro negocio. Si se da clase en la iglesia, ya no vendrán aquí. Y bueno, ese fue el motivo que se oponían, ¿no?, a las escuelas. Pero el hecho de la escuela dominical o de la clase bíblica, pensamos todavía que es bueno que se tenga para formar a la congregación, porque el único día que tenemos tiempo es el domingo. Entre semana también tenemos algunas clases bíblicas, pero es difícil reunir a la gente. Otro problema era el premilenialismo, es decir, el premilenialismo es la doctrina que habla de que Cristo reinará por 1000 años sobre un reino terrenal después de la segunda venida. Pero como sabéis, en esto del premilenialismo tenemos los premilenialistas y los postmilenialistas. Es decir, que aquí siempre hay tendencias. Ahora, la cuestión surgió a primeros de 1914-15, cuando Ball empezó a enseñar el premilenialismo en su primera página editorial del Gospel Advocate. Ball fue eliminado del personal del Advocate, pero en 1916, que llegó a ser editor del World and Work, y este periódico siguió presentando el concepto milenial. Los conceptos de Ball precipitaron una gran controversia que plagó de incertidumbre la Iglesia por 20 años. Dos acontecimientos principales de la controversia fueron un debate escrito entre Ball y L. Bowles en 1928 y un debate oral entre Wallace, hijo, y Charles Neal en 1933. Wallace dirigió el conflicto en contra del premilenialismo en la Iglesia, y más que cualquier otro predicador fue responsable por el rechazo definitivo de esa teoría. Es decir, que actualmente las iglesias de Cristo somos amilenialistas. Es decir, no creemos en un milenio literal, sino creemos que el milenio es parte de la historia de la Iglesia. Es decir, el número ese indica el principio de la Iglesia hasta que el Señor vuelva otra vez. Louisville, Kentucky, fue el centro de la hermandad premilenialista, y aunque varios años el Harding College estuvo bajo una nube de sospechas por sus simpatías premilenialistas, parece ser que ya abandonaron esa influencia. El somerismo. Este es un concepto que aparece con Daniel Sommer y la oposición al predicador local, a los colegios y orfanatos, ha afligido a la Iglesia en el norte a través del siglo XX.
Keith Sard y Leroy Garrett fueron los representantes de estos conceptos en los años 40 y 50 y rehusaron la comunión a aquellos que no aceptaron sus conceptos ultraconservadores. Pero Kershaw y Garrett cambiaron su pensamiento en la década de los 60 y desde entonces abogaron por una comunión más amplia que incluía a todos aquellos que pertenecen a la tradición de la restauración sin considerar las diferencias doctrinales. Entonces, la guerra, la pregunta si el cristiano puede quitar la vida a otra persona en el servicio militar de su país ha sido un frecuente tema de debate entre las iglesias de Cristo. Pero el tema no ha sido un requisito para la comunión y la respuesta final ha sido dejada a la conciencia individual. El pacifismo de David Lipscomb continuó siendo una fuerte influencia sobre el pensamiento de la hermandad a través de la era de la Primera Guerra Mundial. Y la mayoría de los artículos en los periódicos insistían en que los cristianos no podían tomar las armas. Es decir, que el debate sobre si el cristiano debe ir a la guerra o no, si debe hacer el servicio militar o no, se ha dejado aparte. Actualmente las iglesias de Cristo dejan a la conciencia individual el hecho de que si un hijo de una familia cristiana quiere ir al servicio militar, servir a su país, o si hay un conflicto bélico es llamado a filas, todo esto se deja a la libertad de conciencia, pero por eso no se hace división entre los creyentes, sino que cada uno que obre en conciencia. En 1926, 450 predicadores respondieron a la encuesta. Fijaros lo que decían. ¿Cree usted que un cristiano puede, de acuerdo a las escrituras, matar en la guerra? Y solamente hubo 24 respuestas a favor. Fijaros, en el año 1926, ya había pasado la Primera Guerra Mundial. De los 450 predicadores que se les preguntó, solamente 24 estaban a favor de empuñar un arma. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial apareció una división marcada en el pensamiento de la hermandad en uno de los periódicos influyentes. El Bible Banner defendió el concepto de que un cristiano podría prestar su servicio militar. Debemos decir, no obstante, que durante ambas guerras mundiales la mayoría de los hombres cristianos menospreciaban el pacifismo en el púlpito y servían en las Fuerzas Armadas. Es decir, que sobre todo en la Segunda Guerra Mundial no había ninguna restricción para que un cristiano fuese a apoyar al ejército de su país. La objeción basada en la conciencia era la rara excepción y no la regla. Es decir, que la regla normalmente era ir a servir a tu patria. Y aquellos que en conciencia decían, bueno, pues yo no puedo hacerlo, pues no lo hacían y no había ningún problema. La cooperación con las instituciones. El tema más serio que las iglesias de Cristo han confrontado en el siglo XX ha sido la colaboración de la iglesia con las instituciones. Por ejemplo, encabezados por Roy Golding, Jake Time y el Gospel Guardian, un número sustancial de iglesias han llegado a oponerse a tales programas evangelísticos de colaboración. Por ejemplo, como el Heraldo de la Verdad, orfanatos y asilos, por la manera en que están organizados. Ahora parece ser que las cosas están cambiando y todo está dando un vuelco hacia un mayor control y una mayor supervisión por parte de los ancianos. Ok, otra cosa importante, ya para finalizar esta lección, es el caso de las misiones a nivel mundial. Y esto ha ayudado muchísimo al desarrollo de las iglesias desde México hasta Brasil y Argentina, al sur, Chile, todos esos países, aunque Chile dicen que tiene pocas iglesias.
El despertar de las iglesias de Cristo al llamado de las misiones mundiales a mediados del siglo XX ha sido una de las señales más notables de su vitalidad espiritual. A principios del siglo XX se hicieron escasos esfuerzos de trabajo misionero. J. M. Adley fue a Japón en 1892. Sin embargo, 30 años después salió a la luz que un total de 33 americanos habían trabajado en Japón y que 1000 habían sido bautizados, 1000 japoneses. La iglesia en Japón, con menos de 1000 miembros, era el séptimo grupo protestante más grande de Japón, es decir, las iglesias de Cristo. Países donde se intentó por primera vez el trabajo misionero fueron la India, Persia, Sudáfrica y México. Johann Sheriff, convertido en Australia, fue a Sudáfrica como misionero antes de comenzar el siglo XX. Los W. Shorts establecieron una misión en Sindhi, en Rodesia, en África, en 1923. El trabajo misionero se debilitó en los años de 1920 debido a sus lazos con el premilenialismo. La iglesia de Highland, en Louisville, Kentucky, fue la líder en estimular el trabajo misionero. Sin embargo, esta era conocida por una congregación premilenialista. Y así que Ball y don Carlos James estaban ambos asociados con Highland. Parecía inevitable que cuando los misioneros regresaban a los Estados Unidos de visita, ellos iban a Highland. Y entonces la gente no quería apoyar ese tipo de misiones. De esta manera, la hermandad llegó a sospechar que las misiones en Japón, India y quizá en África eran premilenialistas. Y este temor fomentó la apatía hacia el apoyo de las misiones. Cuando Shepard publicó un directorio de misiones en 1931, él enumeró solamente 29 misioneros. Ellos estaban trabajando en África, China, Japón, Corea, Filipinas y Brasil. La gran expansión de las iglesias de Cristo ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Cuando los creyentes iban como soldados a la guerra y tenían las bases militares, por ejemplo, en España, en Alemania, en Italia, en Grecia y en otros lugares, esos misioneros, esos creyentes que estaban en el ejército, algunos eran un grupo de 20 personas en una base militar. Ellos tenían sus cultos y entonces dijeron, bueno, pues vamos aquí a evangelizar la ciudad donde estamos. Y así empezó una expansión que es muy interesante. Muchos de estos creyentes que se hicieron como predicadores en un momento puntual, cuando terminaron la misión, después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a este país, fueron a estudiar en universidades y luego volvieron a donde habían estado y empezaron labor misionera. Entonces, la razón principal para este despertar ha sido la dispersión de miles de cristianos, la mayoría de estos militares, enviados a diferentes lugares en una diáspora moderna. Estos militares han establecido congregaciones, se han convertido en misioneros y después de haber terminado sus obligaciones militares y han despertado el sentido de responsabilidad en un sinnúmero de iglesias en los Estados Unidos que han estado ayudando a esas misiones. Los países enemigos de la Segunda Guerra Mundial fueron el blanco del primer trabajo misionero. Otis Gatewood y la iglesia de Broward en Lubbock, Texas, estimularon a otros y la iglesia fue establecida en Alemania, 1947, Japón, también en 1947, en Italia, en 1949. Este principio estimuló a otros e iglesias fueron establecidas en cada país principal de Europa, excepto Portugal. Hoy, Portugal tiene varias congregaciones de la Iglesia de Cristo. El interés en las misiones después de la guerra ha sido coronado con algunos éxitos sorprendentes. Por ejemplo, en Nigeria, un curso por correspondencia norteamericano inició un movimiento de restauración indígena que resultó en miles de conversiones. Los primeros misioneros norteamericanos llegaron en 1952 y una década después la iglesia en Nigeria tenía más de 40.000 miembros. El primer intento de evangelismo en grupo fue en 1961, cuando un éxodo de 13 familias se dirigió a San Paulo, Brasil,
Y es interesante notar, no obstante, que un éxodo se había intentado también en 60 años antes, cuando Wilmer comenzó un grupo en Tampico, México, en 1897. La India ha sido otro campo listo para la siega, y los misioneros canadienses que han trabajado en la India desde 1963 han bautizado a miles en el áreas de Hassan y Madrás. Es decir, que la Iglesia de Cristo ha sido una iglesia misionera, ha sido una iglesia de expansión durante todo el siglo XX y continúa siéndolo ahora en el siglo XXI. Ahora, en el siglo XXI tenemos unos desafíos que tenemos que afrontar y eso lo vamos a retomar en la próxima lección, que será la última de esta serie. Pero tengamos esta evaluación global de lo que hemos estado mirando, cómo los colegios han influido en el desarrollo de las iglesias, las misiones, partiendo de la iglesia local, ha evangelizado muchas ciudades y ha enviado a muchos países misioneros, y cómo la iglesia ha ido creciendo en Europa, en Asia, en Centro, en Sudamérica, en México, en las islas del Caribe, Santo Domingo, Haití, Cuba, la República Dominicana, de hecho Santo Domingo la capital, la República Dominicana, Cuba, Haití, El Salvador y otros islas del Caribe y Centroamérica, donde la iglesia, Puerto Rico, la iglesia ha crecido y está creciendo. Está creciendo en Europa, está creciendo en África muchísimo, está creciendo en los países latinos, está creciendo también aquí en Estados Unidos y en Canadá. Y tenemos que dar gracias a esos hombres y mujeres que se han esforzado en llevar la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos para todos vosotros como estudiantes, que todo conocimiento que recibéis no se quede en teoría. Yo estoy convencido que muchos de vosotros tenéis dones, y grandes dones, que podéis ponerlos al servicio del Señor. Vosotros podéis hacer que la iglesia del siglo XXI sea diferente, con más entusiasmo, con más ganas, con más entrega, con más voluntades. Y yo os animo a que continuéis estudiando, a que continuéis profundizando en la palabra y que llevéis el mensaje de la salvación, el Evangelio, que es el poder para cambiar los corazones. Hasta la próxima, gracias por vuestra atención y aquí os veo en la próxima lección. Gracias. Ahí, aquí.